La llamaron bruja y la ataron al poste. Pero la mujer, atada con una cuerda áspera, con el vestido rasgado y manchado de tierra, no gritaba como el rocío culpable. Permaneció en silencio, con la barbilla en alto, mirando a la multitud con ojos que no reflejaban miedo, solo decepción por la humanidad misma. Cordelia Nas había pasado 3 años curando a los niños de este pueblo, asistiendo en el parto y atendiendo a los enfermos. Ahora, estas mismas personas se reunían en la plaza, hambrientas de su sangre. El poste de madera presionaba su espalda mientras el alcalde Gideon Pratt leía los cargos en un papel arrugado. Cordelia Nas, estás acusada de practicar artes oscuras, maldecir a nuestro ganado y traer la muerte a nuestro pueblo por medios impíos. Quería reírse de lo absurdo, pero sentía la garganta irritada tras horas de alegar su inocencia. 3 personas habían muerto la semana pasada. El viejo Henrik por su corazón débil, el bebé de Sara nacido prematuramente y el borracho Peté que se cayó al pozo. Muertes naturales en una tierra dura. Pero el miedo vuelve a la gente estúpida. Necesitaban a alguien a quien culpar. Y la mujer que vivía sola con sus hierbas y remedios se convirtió en un blanco fácil. La multitud se apretujó, con los rostros desencajados por una ira justificada. La señora Henderson, cuya fiebre Cordelia había bajado el mes pasado, escupió a sus pies. El joven Tommy Briggs, cuyo brazo roto había enyesado, lanzó una piedra que la golpeó en el hombro. La traición la hirió más profundamente que cualquier dolor físico. «¡Quemen a la bruja!», gritó alguien desde atrás. «¡Que la cuelguen!», gritó otro. El alcalde Pratt levantó la mano para pedir silencio. La ejecución por ahorcamiento se llevará a cabo de inmediato. Cordelia cerró los ojos, sintiendo la áspera cuerda de cáñamo que pronto le colocarían alrededor del cuello. Pensó en las enseñanzas de su abuela, en el conocimiento curativo que moriría con ella. Todos esos años aprendiendo que plantas podían detener hemorragias, que cardamomo podía aliviar los dolores de parto, que picus podía extraer infecciones de las heridas. Todo se convertiría en cenizas porque la gente asustada necesitaba un monstruo al que matar. La multitud rugió de aprobación cuando el predicador William se adelantó con la soga. Sus manos temblaron levemente al acercarse. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Vio la duda asomar por su rostro curtido, pero se desvaneció con la misma rapidez con la que había llegado. El hambre de la multitud era más fuerte que su conciencia. ¿Unas últimas palabras? ¿Cuáles?, exigió el alcalde Pratt. Cordelia abrió la boca para hablar, para ofrecer una última súplica de razón, pero el estruendo de cascos cortó el aire. Nubes de polvo se alzaron en las afueras del pueblo mientras un jinete solitario se acercaba rápidamente. La multitud se giró, entrecerrando los ojos ante el sol de la tarde para distinguir la figura que corría hacia ellos. Pero lo que no podían saber era que este extraño albergaba secretos más oscuros que cualquier cosa que pudieran imaginar, y su llegada convertiría el día del juicio en algo mucho más peligroso que una simple ejecución. El jinete irrumpió en la plaza como una tormenta que se había hecho humana. Su caballo negro se encabritó al tirar con fuerza de la lluvia, haciendo retroceder a varios habitantes del pueblo. El hombre que desmontó llevaba un abrigo largo oscurecido por el viaje. Su rostro se ensombrecía bajo un sombrero de ala ancha. 2 pistolas colgaban bajas de sus caderas, y al moverse, cada paso transmitía la tranquila confianza de quien ha visto más violencia que todo este pueblo junto. ¿Qué es la celebración? Su voz cortó los murmullos, tranquila como el agua antes de una inundación. El alcalde Pratt se enderezó el chaleco, intentando proyectar una autoridad que en realidad no sentía. Nada que te concierna, forastero. Nos encargamos de la justicia local. La mirada del hombre recorrió la escena. El poste, la cuerda, el cuerpo atado de Cordelia, y algo cambió en su expresión. Había visto suficientes ejecuciones como para reconocer a un inocente cuando lo veía. Esta mujer no suplicaba ni lloraba. Estaba de pie como alguien que hubiera aceptado morir por algo que no hizo. Justicia local. Repitió las palabras lentamente,
como si saboreara algo amargo. ¿Y qué delito cometió? ¿Brujería?, gritó la señora Henderson. Mató a 3 personas con su magia diabólica. El extraño se acercó un paso más a Cordelia, estudiando su rostro. No había locura, ni crueldad, solo agotamiento y una tristeza profunda que reconoció en su propio espejo. ¿Cómo lo lograba exactamente? Envenenarlos con sus hierbas, gritó Tommy Briggs. ¿Enfermarlos con sus hechizos? ¿Hierbas? La desconocida asintió pensativa. Entonces es una curandera. Es una abominación. El predicador Williams apretó su Biblia con más fuerza. El Señor nos manda sufrir, no a una bruja vivir. Algo frío brilló en los ojos oscuros de la desconocida. El Señor también manda misericordia, si mal no recuerdo. Se dirigió al poste donde Cordelia estaba atada, y la multitud se apartó instintivamente ante él. Había algo en este hombre que ponía nerviosa a la gente decente. No era malvado exactamente, sino peligroso como lo era un arma cargada. Útil en las manos adecuadas, devastador en las equivocadas. ¿Cómo te llamas?, le preguntó a Cordelia en voz baja. Cordelia Nash. Su voz salió más fuerte de lo que esperaba. Mataste a esa gente, señorita Nash. Lo miró directamente a los ojos. No, intenté salvarlos. La observó fijamente por un largo instante y luego se giró hacia la multitud. Me parece que están a punto de asesinar a una mujer inocente. El rostro del alcalde Pratt se endureció. Mire, señor. Esto no es asunto suyo. En fin, no puedo. La mano del desconocido se deslizó despreocupadamente hacia su arma. Verán, me molesta ver morir a inocentes. Llámenlo un defecto de carácter. La multitud se agitó, inquieta. Algunos hombres se llevaron las manos a sus armas, pero algo en la postura del desconocido les advirtió que no. No se podía desenfundar a este hombre a menos que se estuviera seguro de ganar. Y al mirarlo, nadie estaba seguro de nada. ¿Defienden a una bruja?, preguntó el predicador Williams. Defiendo a cualquiera de una turba. Su voz no se alzó, pero tenía el peso de una convicción absoluta. La pregunta es, ¿están dispuestos a matar a 2 personas hoy en lugar de una? La pregunta flotaba en el aire como el humo de un disparo. La multitud había venido para una ejecución, no para un tiroteo. Pero este extraño parecía haber estado en más batallas que pesadillas. Y su sereno estado de alerta sugería que esto no terminaría como lo habían planeado. Pero el alcalde Pratt tenía su propia reputación que considerar, y ceder ante un hombre frente a todo el pueblo la destruiría para siempre. El rostro del alcalde Pratt se puso color carne cruda. No podía ceder ahora, no con todo el pueblo observándolo. Su futuro político dependía de parecer fuerte, incluso si eso significaba enfrentarse a un hombre que irradiaba una competencia letal como el calor de una forja. Chicos, gritó al grupo de hombres armados cerca del bar. Parece que tenemos un problema. 6 hombres dieron un paso al frente, con las manos apoyadas en las empuñaduras de las armas. Peones de rancho en su mayoría. Buenos con los rifles, pero no pistoleros. El extraño los contó de un vistazo, sin cambiar de expresión. Cordelia lo observó fascinada mientras calculaba ángulos, coberturas y probabilidades con la fría eficiencia de un depredador que mide a su presa. Alcalde Pratt, dijo el extraño con tono familiar. ¿Seguro que quieres hacer esto? Porque en cuanto salen las armas, la gente muere, y te garantizo que no te gustarán las brujas. Te superan en número 6-1. Respondió Pratt, intentando disimular el temblor de su voz. 7-1, ¿quieres decir? La boca del desconocido se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. Te estás olvidando de ti misma. Cordelia sintió la cuerda clavándose en sus muñecas mientras forcejeaba contra las ataduras. Este hombre estaba a punto de morir defendiéndola, y ni siquiera sabía su nombre. Por favor, susurró. Que no te maten por mí. Él la miró y, por un instante, su máscara de dureza se desvaneció.
Ella vislumbró algo roto debajo. Un dolor tan profundo que hacía que su propio sufrimiento pareciera insignificante. Señora, llevo mucho tiempo buscando una buena razón para morir. Esto servirá. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Esto no era heroísmo. Esto era suicidio por poderes. Un hombre tan cansado de su propia existencia que había encontrado paz en la idea de morir por los pecados de otros en lugar de los suyos. ¿Cómo se llama?, preguntó con urgencia. Soren Blackwood. El nombre resonó entre la multitud como el viento entre el trigo. Varios hombres palidecieron, y uno de los peones del rancho retrocedió un paso involuntariamente. Incluso la bravuconería del alcalde Pratt flaqueó. Blackwood. La voz del predicador Williams se quebró al pronunciar las sílabas. El Blackwood de Colorado. La expresión de Thorne se endureció. Depende de lo que haya oído sobre Colorado. Dios mío. Uno de los peones del rancho respiró. Mató a 8 hombres en Deadwood. 8 hombres en una sola pelea. El humor de la multitud cambió como un cambio repentino de clima. Habían venido esperando ver arder a una bruja. En cambio, se habían topado con un enfrentamiento con una leyenda. El tipo de hombre cuya reputación se extendía más rápido que él, oscureciéndose con cada relato. Pero el alcalde Pratt se había metido en un callejón sin salida. Si se echaba atrás ahora, nunca volvería a tener autoridad en este pueblo. Sus ambiciones políticas morirían allí mismo, en el polvo de la calle principal. No me importa si eres el mismísimo diablo, declaró, con la voz temblorosa de falso coraje. Aquí tenemos leyes y se hará justicia, asintió Thorne lentamente, aceptando lo inevitable. Entonces, acabemos con esto. Bajó las manos a sus armas y el mundo contuvo la respiración. Pero antes de que nadie pudiera desenfundar, una nueva voz cortó la tensión como una cuchilla a través de la seda. Alto, médicos. Edmund Hayes se abrió paso entre la multitud, aferrando su maletín médico con manos temblorosas. Por Dios, alto. No es una bruja. Todas las miradas se volvieron hacia el médico del pueblo, y lo que dijera a continuación determinaría si el sol se ponía sobre un pueblo o sobre las vidas de todos los que estaban en esa plaza. El doctor Hayes entró tambaleándose en el círculo. Su aspecto habitualmente pulcro estaba desaliñado, con la frente empapada de sudor a pesar del fresco aire de la tarde. Le temblaban las manos al dejar el maletín, y al mirar a la multitud, la culpa, escrita en sus rasgos curtidos, contaba una historia antes de que dijera una palabra. Ella no mató a nadie, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Yo sí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Thorne mantuvo las manos cerca de sus armas, presentiendo que esta revelación podría estallar en cualquier dirección. El rostro del alcalde Pratt se contorsionó de confusión y rabia. ¿De qué hablas, Edmund? El doctor Hayes sacó un pequeño frasco marrón del bolsillo de su abrigo con dedos temblorosos. Ldinum. Lo he estado tomando para el dolor de espalda. Empecé después de la caída del caballo el invierno pasado, pero el dolor empeoró y necesitaba más, y se le quebró la voz. No pensaba con claridad. Mezclé mal las dosis. Henrik, el bebé de Sara, Pete. Todos acudieron a mí cuando las hierbas de Cordelia no fueron suficientes para sus afecciones. La multitud se agitó inquieta al comprender las implicaciones. La señora Henderson dio un paso hacia el médico, pálida. ¿Quieres decir que les di sobredosis a todos?, continuó Hayes, con las palabras fluyendo como agua a través de una presa rota. El corazón de Henrik no pudo soportar lo que le di para sus dolores de pecho. El bebé. Dios me perdone. Le di algo a Sara para ayudarla con el parto. Pero fui tan adulta que no supe medir bien. Y a Pete, borracho como estaba, nunca debí haberle dado nada. Pero estaba sufriendo tanto por esa caída. Cordelia sintió que las cuerdas de sus muñecas se aflojaban cuando alguien detrás de ella cortó sus ataduras. Se frotó las manos para recuperar la sensibilidad,
sin atreverse a creer lo que oía. ¿Por qué no dijiste algo antes?, preguntó Thorne con una voz mortalmente baja. El doctor Hayes lo miró fijamente con los ojos hundidos de un hombre que se había estado ahogando en la culpa. Porque soy un cobarde. Cuando la gente empezó a hablar de brujería al señalar a Cordelia, me dije que era mejor dejar que pensaran eso que admitir lo que había hecho. Me dije que una vida era mejor que mi reputación, mi práctica. Ibas a dejar que la mataran, declaró Thorne rotundamente. Intenté detenerlo, protestó Hayes débilmente. Hablé en contra de las acusaciones, pero en voz baja, con cuidado, pensé que tal vez si simplemente pensaste mal. La mano de Thorne descansaba sobre su arma, pero por un momento, pareció que el doctor Hayes podría unirse a la lista de personas que no verían el amanecer del mañana. La multitud se quedó paralizada, sin saber cómo procesar este cambio de opinión. Habían venido en busca de justicia, convencidos de saber quién era el monstruo. Ahora descubrían que el verdadero asesino había estado caminando entre ellos todo el tiempo, tratando a sus hijos, ayudándolos a nacer, ganándose su confianza mientras su adicción envenenaba lentamente su juicio. Los instintos políticos del alcalde Pratt entraron en acción, sintiendo una oportunidad para salvar la situación. Bueno, entonces parece que tenemos un problema diferente que abordar. Doctor Hayes, tendrá que enfrentar cargos por no. La voz de Cordelia cortó sus palabras como acero. Ahora estaba libre de las cuerdas, la suciedad y las manchas de lágrimas en su vestido, pero su columna vertebral erguida como una vara de hierro. Confesó, me salvó la vida diciendo la verdad cuando pudo haber permanecido callado. Eso requirió más coraje del que ninguno de ustedes demostró hoy. La multitud se movió incómoda, la vergüenza comenzando a reemplazar su sed de sangre. Habían estado dispuestos a asesinar a una mujer inocente basándose en el miedo y la superstición, y ahora tenían que enfrentar lo que eso decía de ellos. Si fueras Cordelia, ¿qué harías? ¿Perdonar a las personas que casi te matan e intentar reconstruir tu vida en este pueblo o irte para siempre y no mirar atrás? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué lado elegirías. Porque lo que Cordelia decidiera a continuación determinaría no solo su destino, sino el futuro de cada persona en esa plaza. Pero antes de que pudiera hablar, Thorne se acercó a ella. Sus ojos oscuros albergaban secretos que la dejaron sin aliento. La voz de Thorne se redujo a apenas un susurro destinado solo a los oídos de Cordelia. Tienes que irte de este lugar esta noche. Se giró para estudiar su rostro, viendo algo urgente en sus ojos oscuros que no tenía nada que ver con la multitud que seguía arremolinándose a su alrededor, confundida. ¿Por qué? Porque el perdón no borra el miedo, dijo en voz baja. Esta gente estaba lista para te quemaron hace una hora. Un miedo así no desaparece simplemente porque sepan la verdad. Encuentra nuevas formas de expresarse. Como para demostrarle su punto, captó las miradas hostiles que seguían lanzándose hacia ella. La señora Henderson le susurró algo a su esposo. Ambos miraban a Cordelia con el tipo de resentimiento que siente la gente cuando la han dejado en ridículo. Tommy Briggs escupió en la tierra y murmuró en voz baja sobre sucesos extraños que aún necesitaban explicación. El alcalde Pratt dio un paso al frente, sintiendo que necesitaba controlar la narrativa antes de que se descontrolara. Bueno, esto ha sido un desafortunado malentendido. El doctor Hayes enfrentará las consecuencias apropiadas. Y señorita Nass, el pueblo le debe una disculpa. Las palabras salieron forzadas y huecas, como si estuviera leyendo un guión. Sin remordimiento real, solo control de daños. Cordelia reconoció el tono. Lo había escuchado antes de personas que querían usar sus habilidades curativas, pero no querían que las vieran relacionándose con la extraña mujer que vivía sola. Mantén tú. Disculpa, dijo, sorprendiéndose con la firmeza de su voz. Hoy he aprendido algo valioso sobre la clase de personas a las que he estado intentando ayudar. El doctor Hayes se acercó vacilante, todavía agarrando la botella marrón como un talismán de su vergüenza. Cordelia,
Sé que nunca podré compensar lo que casi dejé que sucediera, pero si hay algo, hay algo. Lo miró directamente a los ojos. Busca ayuda para tu adicción. Ayuda de verdad. Porque la próxima vez tu juicio nublado podría matar a alguien. Y no habrá un chivo expiatorio conveniente al que culpar. Aye se estremeció como si lo hubiera abofeteado, pero asintió. La verdad dicha sin edulcorar. A veces golpea más fuerte que la ira. Thorne observó el intercambio con interés profesional. Esta mujer tenía una fortaleza de espíritu que la mayoría de los hombres carecían. Había enfrentado la muerte con dignidad y ahora enfrentaba a sus acusadores con algo más excepcional. Una evaluación honesta sin malicia. Señorita Nas, dijo en voz alta. Será un honor para mí acompañarla sana y salva fuera de la ciudad. Una mujer que viaja sola se enfrenta a ciertas peligros. Algo en su forma de hablar la hizo observarlo con más atención. No solo ofrecía protección contra bandidos o animales salvajes. Le advertía sobre algo específico. Antes de que pudiera responder, una nueva conmoción estalló al borde de la plaza. Un jinete se acercó rápidamente, su caballo empapado en sudor por el duro viaje. Al desmontar, la placa de su chaleco reflejó el sol del atardecer. El agente Marshall Crawford, con el rostro sombrío y decidido, se dirigió directamente hacia Thorne con la mano apoyada en su arma. Thorne Blackwood, gritó con una voz que resonó por toda la plaza. Está arrestado por el asesinato del juez Harrison en territorio de Colorado. La multitud retrocedió como si un rayo los hubiera alcanzado. De repente, su misterioso salvador no era solo un hombre peligroso. Era un asesino buscado. Y ahora Cordelia comprendía por qué había estado tan dispuesto a morir defendiéndola. Porque ya era un hombre muerto. Thorne no se movió, no buscó sus armas, ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente asintió lentamente como había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Auxiliar Crawford, dijo con algo que podría haber sido alivio. ¿Lleva buscándome cuánto? ¿6 meses? 7, respondió Crawford, con el arma aún enfundada, pero preparado. Desde que encontraron el cuerpo del juez Harrison en su despacho con 3 balazos en el pecho, los testigos lo vieron salir de su oficina esa noche. La multitud se apiñó, ávida de más drama. Habían venido para una ejecución, y ahora podrían presenciar otro arresto, tal vez otro asesinato. El día se estaba convirtiendo en el más emocionante que habían visto en años. Cordelia observó atentamente el rostro de Thorne. Había pasado 3 años leyendo las expresiones de la gente cuando acudían a ella en busca de sanación, aprendiendo a detectar mentiras, miedo, culpa, esperanza. Lo que vio en los ojos de Thorne no era la mirada de un asesino a sangre fría. Era la expresión de un hombre que llevaba una carga demasiado pesada para su alma. Estuve allí esa noche, admitió Thorne, y su voz resonó por la silenciosa plaza. Salió de su oficina alrededor de 10, pero Harrison estaba vivo cuando salí. Qué curioso, dijo Crawford, sacando papeles doblados de su chaleco. El último caso del juez fue la anulación de una condena. Un hombre llamado Samuel Garrett, injustamente encarcelado durante 5 años por un asesinato que no cometió. Parece que el verdadero asesino compró testigos, sobornó a funcionarios y destruyó pruebas. Cordelia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la tarde. Miró a Thorne y vio que algo cambiaba en su expresión. No culpa, sino un dolor tan profundo que amenazaba con ahogarlo todo. Samuel Garrett, repitió Thorne en voz baja. Ese nombre significa algo para usted, agente. La máscara profesional de Crawford se deslizó ligeramente. Debería. Depende. ¿Sabe cómo pasó Samuel Garrett esos 5 años en prisión? ¿Qué le pasó a su familia mientras él se pudría en una celda por algo que no hizo? El silencio se tensó como la cuerda de un violín. Cordelia se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Su esposa enfermó al 2.º año. Thorne continuó, con la voz apagada como Winterstone.
No había dinero para un médico porque el sostén de la familia estaba encerrado. Murió lenta y dolorosamente. Su hija, la pequeña Mary, tenía 8 años cuando se llevaron a su padre. Empezó a trabajar en una fábrica para no morir de hambre. Perdió 3 dedos por culpa de una máquina a los 10 porque era demasiado pequeña para operarla con seguridad. La mano de Crawford se apartó de su arma. Torne Samuel Garrett era mi hermano ayudante y cuando el juez Harrison finalmente se molestó en revisar el caso que destruyó a mi familia, lamentó mucho el error. Dijo que se aseguraría de que no volviera a ocurrir. Muy generoso de su parte, considerando que mi hermano ya se había emborrachado hasta morir de culpa por no haber estado presente cuando murió su esposa. Las piezas encajaron para Cordelia como huesos que se recomponen después de una fractura. El dolor en los ojos de Torne, su disposición a morir defendiendo. Una mujer inocente, su cínica visión de la justicia, todo tenía un sentido terrible ahora. Así que lo mataste, dijo Crawford. Pero ya no había acusación en su voz. No, respondió Torne. Lo pensé. Dios sabe que quería hacerlo. Estuve sentado en esa oficina durante 2 horas escuchándolo explicar cómo pasan estas cosas, como el sistema no es perfecto, pero me fui. No lo maté. ¿Y entonces quién lo hizo? La boca de Torne se curvó en una sonrisa amarga. Auxiliar, ha estado persiguiendo al hombre equivocado. El verdadero asesino probablemente ya murió hace mucho, y ha perdido 7 meses buscando a alguien que intentaba hacer lo correcto por una vez en su miserable vida. Crawford lo miró fijamente un largo momento, luego metió la mano lentamente en el otro bolsillo de su chaleco y sacó un segundo juego de papeles. En realidad, Torne, por eso estoy aquí. Atrapamos al verdadero asesino hace 3 días. Resultó ser el secretario de Harrison robando en los acuerdos de herencia. Harrison se enteró esa noche, así que el empleado le disparó y te dejó cargar con la culpa. La plaza quedó en silencio sepulcral. Incluso el viento parecía contener la respiración. No estás aquí para arrestarme. Estoy aquí para decirte que eres un hombre libre, dijo Crawford. Pensaba que merecías saberlo en persona después de lo que has pasado. Pero la libertad, comprendió Cordelia al observar el rostro de Torne, a veces podía ser el regalo más cruel de todos. Torne permaneció inmóvil un largo rato, mirando al agente Crawford como si le hubiera hablado en un idioma extranjero. Libertad. Después de 7 meses huyendo, durmiendo con un ojo abierto, esperando que cada amanecer fuera el último, era libre. Pero la palabra le sonaba hueca, sin sentido. Su hermano seguía muerto. Su cuñada seguía bajo tierra. A la pequeña Mary todavía le faltaban dedos. Nunca volvería a crecer. Libre, repitió lentamente, tanteando la palabra. ¿Qué se supone que haga con eso? Crawford dobló los papeles y los guardó en su chaleco. La mayoría de los hombres lo celebrarían. La mayoría de los hombres no lo perdían todo por culpa de un sistema roto. La voz de Torne ya no denotaba ira, solo un cansancio profundo que afligía a Cordelia. ¿Sabes qué hacía antes de ir a ver a Harrison esa noche? Bebiendo hasta quedarme sin aliento en cada cantina desde aquí hasta Colorado, intentando olvidar lo que mi cobardía le costó a mi familia. ¿Cobardía? Cordelia se acercó, incapaz de callar por más tiempo. Hoy defendiste a una completa desconocida. Estabas dispuesta a morir por alguien a quien nunca habías conocido. Eso no es cobardía. Torne la miró con sus ojos oscuros, y ella vio años de autodesprecio ardiendo allí como ácido. Podría haber ayudado a mi hermano a luchar contra los cargos. Podría haber contratado abogados, investigado a los testigos, descubierto la verdad. En cambio, creí que el sistema funcionaría, confié en que los hombres inocentes no son condenados. Mi fe en la justicia mató a mi familia con la misma seguridad que si yo misma hubiera apretado el gatillo. La multitud había empezado a dispersarse, presintiendo que el drama se estaba calmando, pero el alcalde Pratt seguía cerca. La oportunidad política aún brillaba en sus ojos mientras se acercaba al pequeño grupo. Bueno,
Señor Blackwood. Esto sin duda cambia las cosas. Un hombre de su reputación, absuelto de todos los cargos, defendiendo a nuestros ciudadanos de la justicia popular. ¿Por qué? Esa es la clase de historia que crea leyendas. Debería considerar quedarse en nuestro pueblo. Nos vendría bien un hombre como usted como sheriff. Cordelia vio cómo el asco se reflejaba en el rostro de Thorne. Incluso ahora, incluso después de todo lo que habían presenciado, este político intentaba usar la tragedia para su propio beneficio. No, gracias, alcalde, dijo Thorne en voz baja. Ya he visto suficiente justicia en su pueblo para toda una vida. El ayudante Crawford montó a caballo, preparándose para irse. Thorne, si importa, su hermano estaría orgulloso de lo que hizo hoy. Salvaste la vida de una mujer inocente. Eso tiene que contar para algo. Después de que Crawford se marchara, el silencio se apoderó de la plaza como polvo después de una tormenta. El doctor Hayes se había escabullido, avergonzado. El alcalde Pratt se había retirado a su oficina para inventar la historia para los periódicos, y la mayoría de los habitantes del pueblo se habían ido a casa para fingir que no habían estado preparados para asesinar a una mujer inocente una hora antes. Solo Thorne y Cordelia permanecieron allí. Dos personas destrozadas intentando averiguar qué vendría después. Tenías razón antes, dijo Cordelia finalmente. Necesito irme de aquí esta noche. Thorne asintió. ¿A dónde irás? No lo sé. A algún lugar donde pueda ayudar a quienes realmente quieren ayuda. A algún lugar donde pueda empezar de nuevo. Hizo una pausa y luego lo miró directamente. ¿Y tú? Ahora eres libre. Podrías ir a cualquier parte, hacer lo que quisieras. Ese es el problema, respondió. He estado corriendo hacia la muerte durante tanto tiempo que olvidé cómo correr hacia la vida. Y en ese momento, Cordelia se dio cuenta de que salvarse mutuamente podría ser la única forma de que cualquiera de los dos pudiera salvarse. Mientras la última luz del día teñía el cielo de tonos ámbar y rosa, Cordelia recogió sus pocas pertenencias de la pequeña cabaña que había llamado hogar durante 3 años. Sus manos se movían automáticamente, empacando hierbas y suministros médicos, pero su mente seguía divagando hacia el hombre que esperaba afuera con 2 caballos. Thorne había aparecido en su puerta 1 hora después del enfrentamiento en la plaza, guiando a un segundo caballo detrás de su propio semental negro. No había pedido permiso ni había hecho discursos floridos sobre viajar juntos. Simplemente había dicho, necesitarán transporte. Y había empezado a revisar los arreos de los animales como si fuera lo más natural del mundo. Ella lo entendía. Después de hoy, ninguno de los dos podía quedarse en ese lugar, pero ninguno quería afrontar el incierto camino solos. Ambos eran refugiados de sus antiguas vidas, con heridas que podrían sanar mejor en compañía. ¿Listos?, preguntó Thorne en voz baja desde afuera. Cordelia echó un último vistazo a la cabaña que había sido su santuario y su prisión a la vez. Los estantes llenos de frascos cuidadosamente etiquetados. La mesa donde había molido innumerables remedios. La estrecha cama donde había dormido sola durante 3 años, confiando en su propia fuerza y en la de nadie más. Esa mujer ya no estaba, consumida por el fuego de las falsas acusaciones y al borde de la muerte. Alguien sabía que tendría que ocupar su lugar. Lista, dijo, saliendo al aire del atardecer. Salieron del pueblo al tiempo que aparecían las primeras estrellas. 2 siluetas contra el cielo que se oscurecía. Detrás de ellos, la luz de las farolas empezó a parpadear en las ventanas donde las familias se reunían para cenar. Probablemente ya reescribiendo los acontecimientos del día en algo más reconfortante. La bruja que no era una bruja. El asesino que no era un asesino. Historias que se contarían una y otra vez hasta que no se parecieran a la verdad. Tras 1 hora de cabalgar en silencio, Thorne habló sin darse la vuelta. Hay un asentamiento a unos 3 días al norte. Crece rápido, muchas familias, pocos médicos. Podrían necesitar un curandero. ¿Y qué harías allí? Aún no lo sé. Tal vez aprender a vivir con la inocencia de nuevo.
Acamparon esa noche junto a un arroyo, encendieron una pequeña fogata y compartieron provisiones y un silencio reconfortante. Cordelia observó a Torne a través de las llamas y vio algo que no había notado antes sin el peso de la culpa y la persecución lo aplastaban. Parecía más joven, aún peligroso, aún con cicatrices, pero ya no lo consumía la necesidad de castigarse por el destino de su hermano. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo mientras se preparaban para dormir. Claro. Cuando llegaste al pueblo hoy, ¿qué te hizo detenerte? Podrías haber seguido. Torne guardó silencio tanto tiempo que pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Te parecías a mi cuñada el día que arrestaron a Samuel. Asustada, pero no destrozada. Inocente, pero no ingenua. Y pensé que tal vez si hubiera estado allí ese día, si hubiera luchado por ella como luché por ti hoy, las cosas podrían haber sido diferentes. Cordelia sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. No puedes salvar el pasado, Torne. No, asintió. Pero tal vez podamos salvar el futuro. 3 meses después, el asentamiento de Haven Creek tenía 2 nuevos residentes. La doctora Cordelia Nass, cuyas manos suaves y mente aguda ya habían salvado una docena de vidas, y Torne Blackwood, quien sirvió como el sheriff del pueblo, con una justicia que rozaba lo legendario. Trabajaron juntos, vivieron en casas separadas en la misma calle, y lenta y cuidadosamente, aprendieron a confiar de nuevo en el mañana. Los habitantes de Haven Creek nunca supieron del día en que su curandera Cassie fue quemada por bruja, ni que su sheriff había sido un hombre buscado. Algunas historias estaban destinadas a permanecer enterradas, mientras que otras, como el amor silencioso que nació entre 2 almas heridas, estaban destinadas a florecer en secreto. Cuidados por la paciencia y regados por la esperanza, la llamaron bruja y la ataron a un poste hasta que un extraño sin pasado la liberó. Pero lo que realmente hicieron fue salvarse mutuamente, demostrando que a veces la redención no proviene de borrar nuestros pecados, sino de elegir hacer mejor el tiempo que nos queda. Ahora, haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con una verdad tan poderosa que te acelerará el corazón y te detendrá el alma.